vicepresidenta del bloque de Frente de Todos en el Senado, en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. Y de Fernández Sagasti y Sofi nos vamos al encuentro con Aldana Romero, directora de la INESIP. A ver si está conectada. Ahí está. Hola Aldana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, y te hago la pregunta justamente que se planteaba en el ámbito de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, y es en este sentido, ¿no? Hablando del desarme voluntario de armas, ¿qué pasa en nuestro país con las armas no registradas? A ver, Argentina tiene, por un lado, como decía recién la senadora, una política que viene desarrollando ya hace unos cuantos años, con la declaración de emergencia de armas en el año 2006, de promoción del desarme civil y, digamos, de tratar, digamos, de trabajar con la sociedad, cosa que se ha logrado en distintos momentos del programa. El programa ha sido más exitoso en algunas épocas, quizás no tan exitoso en otras, eso dependiendo el impulso que desde el Poder Ejecutivo se le ha ido dando, ¿no?, a la implementación en cada una de las etapas, pero ha logrado trabajar con la sociedad respecto de los riesgos que conlleva tener armas de fuego en los hogares. Digamos, un dato que viene bastante de manera consistente siendo registrado a lo largo de todos los años es que en la Argentina, ya desde hace más de 10 años, entre 7 y 8 personas mueren por día por el uso de armas de fuego. No importa si esas armas son registradas o no registradas, entre 7 y 8 personas mueren por día en nuestro país por el uso de armas de fuego. Además, tenemos un problema, como señalaba también la senadora, de un subregistro, ¿no? Situación que se agravó enormemente con la pandemia. Para que tengamos una noción, una idea, para el año 2020, arriba del 70% de las personas que habían sido autorizadas por el Estado en algún momento para tener armas de fuego tenían sus licencias vencidas. Claro. ¿Sí? Estaban en situación absolutamente irregular. Y como también señalaba la senadora, existe esto que decía yo recién, una política de subregistro. Uno de los datos, cuando muchas veces nos preguntan a la sociedad civil, bueno, ¿qué cantidad de armas de fuego circulan en la Argentina? ¿Qué número nos pueden llegar a dar para tener una idea de la real dimensión, ¿no?, del problema en nuestro país? Y las encuestas, si se quiere, quizás más fidedigna, que lamentablemente no sabemos muy bien por qué. El Ministerio de Salud dejó de incorporar esta pregunta. El Ministerio de Salud desarrolla una encuesta cada una determinada cantidad de años que se llama la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Es una encuesta muy, muy, muy interesante donde el Ministerio de Salud mide una serie de actitudes y de factores que pueden colaborar con el desarrollo de determinados problemas en salud. Una de las preguntas que incorporaba en esa encuesta era si la persona tenía un arma de fuego en su entorno, entendiendo por entorno el lugar de trabajo, el auto, la casa. Cuando miramos los datos que reflejan esas encuestas, allí se encontraba que el número de personas que decían tener armas de fuego en su entorno triplicaba el número conocido por el ex RENAR. Por eso la senadora Fernández Sagasti dice que hay que multiplicar por lo menos por 3 la cantidad de armas que circulan en la sociedad para tener una idea de el circulante. Y como dice ella, en buena medida la mayoría de esas armas además no están siendo registradas. De allí tanto desafío, ¿no? Y por eso hace unos años atrás se impulsó en el año 2015 desde el Congreso de la Nación una ley muy importante para la sociedad civil también, que fue la creación del ANMAC, del actual organismo responsable del control de la Política Nacional de Armas, que todavía hoy desde la sociedad civil estamos esperando que se implemente digamos, de manera completa, ¿no? Es una ley que lamentablemente ninguno de los gobiernos de momento la ha implementado de manera completa. Aldana, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Te quería consultar, ¿no? Este programa, además de insistir o de promover, además de la entrega voluntaria de armas para desarmar a la sociedad civil, creo que también lo que busca, o lo que interpreto que busca, es concientizar acerca de los peligros de la utilización de las armas de fuego. ¿Crees también en este sentido que hay que apuntar a destruir un poco esta idea que relaciona, digamos, la aportación de armas con la seguridad como un argumento falaz, que una sociedad más armada no es una sociedad más segura? Absolutamente. De hecho, está estudiado en cada una de las distintas ediciones en las que se fue desarrollando el programa, que como ustedes bien saben, como depende de una ley de emergencia, hay que renovarlo parlamentariamente porque si no se cae. En cada una de las ediciones que se fue haciendo el programa, cuando se encuesta a las personas los motivos por los cuales entregan las armas de fuego,
Las personas suelen decir, y de hecho lo dicen hoy en día en el último informe que publica el ANMAC también para el último periodo de ejecución del programa, que se desprenden del arma de fuego mayoritariamente por motivos de seguridad. Si curiosamente a veces compran las armas creyendo que les va a dar mayor protección, pero cuando el Estado logra transmitir el mensaje correcto, que es que el arma, lejos de darte protección, lo que hace es ponerte en riesgo, la mayoría de las personas que entregan las armas de fuego, que hay datos, digamos, del ANMAC en eso súper interesantes, casi el 50% de las personas que entregó las armas de fuego lo hace por motivos de seguridad. Y cuando miramos esa explicación por género, en el caso de las mujeres sube a casi el 75% de las mujeres que entregaron las armas lo hicieron por motivos de seguridad, porque entendieron que las armas las estaban poniendo en riesgo. Como bien señalás, digamos, el programa logra ser exitoso si hay una campaña de concientización y si hay una campaña de trabajo, digamos, un trabajo real del Estado, no solamente el Estado nacional, sino también los estados provinciales y los estados municipales, porque esto se trabaja en territorio. Digo, si hay un involucramiento real de los estados provinciales y municipales junto con el Estado nacional para llevar adelante el programa es muy exitoso y eso lo podemos ver y advertir. Pero lo más exitoso de todo, más allá, obviamente, de la entrega y la destrucción del arma, es que estos mensajes pueden ser receptados por la sociedad, porque en definitiva se trata de entender que el arma siempre es un vector que transmite violencia, que lo que va a hacer es que en cualquier conflicto que tengamos va a potenciar las consecuencias letales de esa resolución. Y tenemos que poder, digamos, advertir, reconocer que en estos momentos estamos además en situaciones donde los niveles de violencia se van incrementando. Las armas de fuego lo que hacen es exponernos a consecuencias que vamos a lamentar, ¿no? Como lamentamos todos los días las 7, 8 personas que mueren en Argentina a causa del uso de armas de fuego. Aldana, quería consultarte también qué sucede con el crimen organizado. ¿Este programa de desarme ayuda a combatir el crimen organizado? Qué pregunta. Digo, porque además acá hablamos de otros actores responsables, ¿no? Ustedes bien saben que la persecución de la criminalidad organizada no es responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino que es responsabilidad del Poder Judicial. El programa en realidad es una política de prevención, que lo que ayuda y lo que sirve, y eso digo, yo recién hacía mención a la encuesta del Ministerio de Salud de factores de riesgo, y hay un dato muy interesante que es que la encuesta midió, hasta que se hizo, ¿no? El impacto que tuvo la primera edición del Programa Nacional de Armas de Fuego, y hay un descenso en la cantidad de personas que eligieron tener un arma en el hogar de casi el 10% en la edición pre-programa al 7% en la edición post-programa, ¿no? Lo cual, digo, da muestra que el programa, en términos de política de prevención, es un programa exitoso cuando se lo implementa correctamente. Luego, la Política Nacional de Armas no tiene solamente políticas o programas en torno a cuestiones de prevención, sino que para pensar la política integral de armas de fuego hay que pensar la política de control del mercado legal, que es central, porque en realidad es esa política además la que tiene un impacto mucho mayor sobre cuestiones de la criminalidad. ¿Por qué? Bueno, por algo que sostenemos quienes nos dedicamos al estudio de estos temas desde hace mucho tiempo. Y es que a diferencia de otros mercados criminales, esconder las fábricas de armas de fuego es muy costoso, digo, no es como esconder una cocina que produce o fabrica, por ejemplo, droga. Por lo tanto, en general, los mercados ilegales de armas de fuego se nutren de fabricaciones legales, digamos, de armas que en algún momento fueron legales y se desvían para nutrir el mercado ilegal de armas de fuego. De allí que si pudiéramos tener una política eficaz del control del mercado legal, entonces podríamos tener un impacto bastante mayor sobre lo que sucede en el circulante del mercado ilegal. Cuando decimos política de control es desde el momento en que el arma se fabrica o se importa o se exporta, en el momento en que se la traslada, en el momento en que se la comercializa y por supuesto en el momento en que se la utiliza, hasta el momento en que se destruye. Todavía hoy en nuestro país, pese a que existe una ley también sancionada por el Congreso de la Nación, que obliga a la destrucción de los depósitos judiciales, hay provincias que todavía vas a las comisarías o vas a determinados depósitos judiciales y te encontrás con que tienen armas de fuego. Entonces, los desvíos que desde allí muchas veces suceden hacia el mercado ilegal son muchos. Así que una política de control sí tiene una incidencia mucho mayor. Y obviamente la política de persecución penal, donde, allí decía yo recién, los responsables de esa persecución es el Ministerio Público. Existe dentro del Ministerio Público Fiscal una unidad fiscal especializada en materia de armas de fuego,
que sería muy bueno también poder conocer cuáles han sido los resultados de su política en los últimos años. Y naturalmente todavía estamos esperando que se termine de implementar el Código Procesal Penal Federal, porque estos son delitos que, digamos, cuya responsabilidad recae en el Ministerio Público Fiscal Federal, así que hasta que no logremos la implementación del sistema acusatorio de manera completa, seguiremos con una política poco eficaz en la persecución del mercado criminal de armas de fuego. Muy bien. Bueno, Aldana, muchísimas gracias por darnos este tiempo para resumen parlamentario. Seguramente te estemos consultando. Tenemos entendido que hay un dictamen sobre este proyecto, esta prórroga de la entrega voluntaria de armas, así que seguramente estaremos en contacto con vos nuevamente en el próximo tiempo. Gracias, que necesitamos mucho que el Congreso de la Nación la pueda sancionar rápidamente porque, digo, para que me entiendan, si no sancionan la ley, seguimos todavía sin programa. Hoy una persona se quiere desprender del arma de fuego y el programa no está vigente. Así que ojalá Senado pueda darle media sanción y diputados concluya con el trámite parlamentario lo antes que se pueda. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Aldana.